Muy buenos días, amigas, amigos. Reciban el cordial saludo del Centro Nacional de Consultoría de Colombia, de mi equipo de cambio y gerencia. Y bueno, de mi parte también les doy la más cordial bienvenida a este webinar Fortaleciendo Culturas Innovadoras que impulsen la transformación digital. Agradezco mucho el interés en el tema, el conectarse tan temprano para compartir sobre este tema que sin duda es uno de los temas, digamos, que hoy en día están en la mesa de debate de muchísimas de nuestras empresas y organizaciones, ¿no? Sobre todo considerando la efervescencia de proyectos de transformación digital que hoy en día están a lo largo y ancho del mundo y de nuestro continente también, y digamos que lejos de detenerse con la pandemia, pues como bien saben ustedes, han tendido a acelerarse, ¿no? O sea, la pandemia pisó el acelerador de la transformación digital y entonces coloca el tema de la cultura también en el escenario de estas preguntas o estos retos que nos planteamos hoy en día de cómo lograr proyectos de transformación digital exitosos. Bien, el, el enfoque que le vamos a dar a la presentación del día de hoy tiene que ver con mi particular experiencia como consultora en temas de cultura y de gestión del cambio. Y vamos a enfocar el tema de la transformación digital desde el enfoque de las personas, ¿de acuerdo? Bien, porque si vamos a hablar de cultura, estamos hablando de las personas en las organizaciones, ¿no? Entonces, cómo se ven impactadas, cómo se ven involucradas, cómo las comprometemos activamente en los proyectos de transformación digital van a ser materia del el webinar de la mañana de hoy. Entonces, bueno, yo hablo de esto casi todo el día con mis diferentes clientes, con empresas de todo tipo de la región, y siempre me pregunto cuál es una buena manera de empezar a explicar y a situar o ubicar el problema, ¿de acuerdo? Pues si no nos gusta llamarlo como problema, podemos referirnos al reto de trabajar con personas en los procesos de transformación digital. Y entonces, en realidad, una buena manera de hacerlo es pensar en esto como si fuera una película, ¿no? Entonces vamos a hablar de los actores que están involucrados, y al hablar de los actores que están involucrados y el estado situacional de la escena, vamos a poder ya entrar a ver ya no qué está pasando, sino qué es lo que tenemos que hacer y cómo hay que trabajarlo. ¿Bien? Muy bien. En el escenario de la transformación digital, desde el punto de vista de las personas, normalmente lo que muchas empresas y organizaciones hacen es que una vez que se toma la decisión de implementar, bien sea un nuevo modelo de negocio digital que va soportado por todo un ecosistema, ¿no? Porque muchas veces la transformación digital no es una solución o dos o tres, sino es todo un ecosistema que va a llevar a que el modelo de negocio migre, ¿no es cierto? Bien, sea ya distinto, bien. El primer equipo que encontramos en esta película es el equipo a cargo de la transformación digital. O sea, normalmente lo que ocurre, seguramente ustedes me darán la razón, y en sus empresas pasa esto, se selecciona lo mejor del talento y este talento se suma a el equipo de tecnología, ¿no es cierto? Y se conforma el llamado equipo de proyecto, que tiene la misión de, en un lapso de tiempo corto, ir implementando ese ecosistema. Bien, normalmente además este equipo suele tener
nombres sugestivos. No sé si esto ocurre también en sus empresas, pues aquellas con las que nosotros trabajamos tienden, ¿no?, a llamarle el equipo evolución, el equipo challenge, ¿no? Aquí en Perú también a veces se usan nombres en quechua, ¿no? Como por ejemplo Calpa, ¿no? El equipo fuerza, ¿bien? Entonces acá tenemos un primer grupo de actores que están involucrados, ¿no? El otro equipo que siempre entra en juego es el equipo político, ¿no es cierto? Que es normalmente liderado por el gerente general, a veces inclusive por personas del directorio, ¿bien? Y normalmente es el equipo gerencial, el equipo en la cumbre, el equipo top, que va a estar encargado, es responsable de tomar las decisiones para que el equipo de proyecto pueda llevar a buen puerto esta iniciativa de transformación digital en el tiempo, ¿no? Es un equipo sponsor y al mismo tiempo también es un equipo controller, ¿no es cierto? Porque el equipo de proyecto le va rindiendo digamos, cuentas de los avances o los problemas y pide ayuda para que, pues, destraben las cosas. Y luego tenemos el otro gran actor que es el resto de la organización, ¿de acuerdo? Que mira, sabe, así no se lo hayan contado, bien, que hay este equipo de proyecto, sabe además que el equipo gerencial está abocado, tiene entre sus objetivos el impulsar la transformación digital, pero que muchas veces lo tiende a ver como una caja negra. Y de eso justamente es de lo que vamos a hablar ahora. Bien, entonces para contar un poquito cómo piensan o qué pasa con este gran grupo de actores que consiste en el resto de la organización, voy a contarles una anécdota que me pasó la semana pasada, ¿no? Yo estaba haciendo un taller con un equipo comercial que justamente va a verse impactado por un proyecto de transformación digital de una gran empresa en Perú. Pues estábamos en el hermosísimo Valle Altoandino del Mantaro, bien, con una mirada privilegiada sobre la cordillera de los Andes, y yo les pregunté a este equipo de comerciales, gente de mucho éxito, con extraordinarios resultados y mucho callo, ¿no?, ¿qué era la transformación digital? Bien, y uno de los vendedores, uno de los comerciales más antiguos, levantó la mano y dijo: la transformación digital es que un robot me reemplace en el tiempo. Bien, la gente se rió mucho y yo recordé una viñeta, ¿no?, que había visto, la que vemos aquí a la izquierda, que yo había visto hace un tiempo y que aparece cada cierto tiempo, ¿no?, en las redes sociales, bien, que dice: ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? Y la persona contesta: no, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural, ¿no? Entonces, bueno, medio en broma, medio en serio, ¿no? Este señor de gran experiencia veía la transformación digital como muchos la ven, que digamos sería un poquito la reflexión que viene detrás, ¿no? Que es que la transformación digital son máquinas, ¿no es cierto? Es tecnología, ¿bien? O sea, en buena cuenta no se veía en la foto de este proceso, ¿bien? Y eso me llevaba también a explicar un poquito cómo se siente la gente con esta segunda viñeta que vemos a la derecha, ¿no? Que decía: recuerdo cuando fe era creer lo que no vimos, ¿bien? Y la persona que responde: ahora con la inteligencia artificial, fe es creerse en lo que vemos, ¿bien? Y esta segunda viñeta me retrotraía un poco a la visión que puede tener el equipo político, ¿bien?, de lo que va a ocurrir con el proceso de transformación digital, ¿bien? Entonces, resumiendo, digamos, hiciéramos el 360 del proyecto de transformación digital desde los actores, un poquito como esta antigua película tan buena
Rashomon, el equipo de expertos, el equipo de proyecto, está abocado a construir las soluciones, ¿bien? Y hacer la transformación del negocio. El equipo político está enfocado en el proyecto, en el equipo de proyecto, y lejanamente miren el horizonte al resto de la organización, y ahí ocurre un poquito lo que dice esta segunda viñeta. Ahí tenemos como dos posturas, ¿no? Los que piensan que es importante comunicar el proceso porque piensan que la comunicación va a generar cambio. Yo soy comunicadora de profesión, ¿no? Mi carrera es la comunicación, y la comunicación lo que te puede crear es un buen ambiente, buena disposición, puede ayudar a que la información sea completa, pero no genera cambio por sí sola. O sea, tienen que ocurrir otras cosas de las que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, algunos te dicen, bueno, hagamos un buen lanzamiento, que la gente se emocione, y luego por ahí en el boletín lo contamos, y versus la otra, voy a poner el otro lado del equipo político, que dice, bueno, esto es un tema de hábitos, la gente en cuanto vaya a su taller y esto se ponga en práctica, terminará acostumbrándose, ¿no? A lo que viene. Y en realidad eso tampoco ocurre así, porque si nosotros imagináramos un hospital organizacional, hoy en día en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese hospital, tenemos a muchas empresas que ya crearon la solución tecnológica y nadie la está usando. La gente sigue trabajando en Excel, y eso que trabaja en Excel para cumplir lo sube a la solución tecnológica. O sea, en realidad, en vez de que las cosas cambien para ser más eficientes y más cercanos a nuestros clientes, la gente termina haciendo doble trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, no podemos limitarnos a, o sea, ahí, digamos, el error de este equipo político está en creer que la fe, ¿no? Que las personas van a tener fe en que las cosas van a funcionar, y eso va a ser suficiente para que ellos adopten, hagan suyas las soluciones tecnológicas y puedan hacer la migración. ¿Bien? Muy bien. En ambos casos, y digamos, estos actores involucrados en la película, lo que vemos de fondo, si descorremos el telón, ¿no? Y vemos lo que hay atrás, encontramos que una primera dificultad que ya nos habla del tema de cultura es que no hay hoy en día en las organizaciones ni tiempo ni espacio para discutir qué es realmente la transformación digital. ¿Bien? ¿Por qué la hacemos? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que realmente va a cambiar? ¿Bien? Entonces, esto genera una caja negra, y en la caja negra muchísimos supuestos que están alimentados por todo lo que se dice en las redes sociales respecto de la misma. ¿No es cierto? Bien, ya sabemos que en el campo de la comunicación, lo que la organización no comunica formalmente no genera un vacío, sino que la gente llena ese vacío con la información de Radio Pasillo o la información que encuentra en las redes sociales, ¿no? Bien, o sea, va a ir a buscar la información. No existe el vacío comunicacional. Entonces, una primera constatación en esta ruta de por qué la cultura en la transformación digital, una primera constatación es la necesidad de hablar sobre de qué se trata. Bien, en principio encontramos que la gran mayoría de personas hace una asociación entre transformación digital y tecnología fundamentalmente. Bien, hay los que plantean, me va a reemplazar el robot, no es la mayoría. Bien, hay otros que dicen, vamos a automatizar procesos, o sea, reducen la transformación digital a yo tengo un proceso que era manual y ahora me van a poner una herramienta, ¿no?, en mi computadora para que yo lo haga digitalmente, que tampoco es
la transformación digital, ¿bien? Y muy rara vez está en el imaginario de las personas lo que realmente implica. Y esto es curioso porque cuando uno va al diccionario al diccionario, perdón que voy a prender el enchufe de la computadora. Bien, cuando uno va al diccionario y mira cualquier definición de transformación digital, bien, acá yo he elegido una cualquiera, ¿de acuerdo? Nada, ni muy experto ni muy especializado. Ya vemos que no solamente nos hablan de la sustitución de métodos manuales y tradicionales por alternativas digitales, sino que sí nos hablan estas definiciones, bien, de la reinvención del negocio. Pero en realidad la mayoría de personas en todo tipo de organizaciones se queda con la primera parte, ¿de acuerdo? Bien, o sea, donde más lejos llegan probablemente, la mayoría digo, es a pensar solamente en la automatización de los procesos, ¿bien? Muy bien, y si nosotros pensamos y reducimos la transformación digital a esto, pues en esa ecuación quedan fuera las personas. Y aunque hay muchísimas voces que nos dicen la transformación digital tiene su primera incidencia en la forma que trabajamos y la transformación digital no se logra con tecnología, sino con personas, esto todavía no es una realidad que haya sido asumida, sobre todo por los equipos políticos, ¿de acuerdo? Como decía, los equipos políticos sí tienen claro la visión del modelo de negocio al que quieren migrar, pero tienen sus ojos más centrados en el equipo experto, ¿no? Y como decía, ¿no? Buscan emocionar con comunicación o milagrosamente que la gente se acostumbre y cambie sus hábitos, cuando en realidad no tienen que cambiar hábitos. Lo que tiene que cambiar en las personas son sus formas de pensar. Sus formas de pensar y tener claridad respecto de lo que esa transformación es y va a implicar. Bien, entonces, si las personas no tienen claro qué es la transformación digital, lo que no tienen en claro es la visión de futuro. ¿De acuerdo? Bien, tenemos un déficit de debate sobre lo que es y tenemos un déficit de comunicación de la visión de futuro de nuestra empresa y del mercado. Bien, ¿qué implica o por lo que se requiere realizar, ¿no? O sea, los para qué y realmente en qué va a consistir no están claros, ¿bien? ¿Qué cosa no está claro? Por ejemplo, ¿bien? No está claro todo este concepto inherente a la transformación digital, que es que la empresa, digamos, va a poner como foco principal o va a tener como foco principal al cliente, ¿no? Esto que se dice y se repite tantas veces de el cliente en el centro del negocio buscando generarle valor, ¿no? O sea, esto se transforma en una especie de frase cliché, pero las personas la pueden escuchar una y mil veces y cuando les hablan de transformación digital no piensan cómo es que mi organización va a generar esto, ¿de acuerdo? Sino que piensan, retroceden y se sitúan en la automatización de sus procesos, ¿de acuerdo? Bien, y tampoco tienen claro, como decía, que esa inversión en las prioridades, ¿de acuerdo? Bien, y esa forma diferente de organizarlos, bien, lo que implica es que estamos migrando no a la automatización de procesos, sino a nuevos modelos de negocio, que va a implicar otras dinámicas de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas, pero también nuevos roles, ¿no? Que vamos a tener las personas. Y esos nuevos roles implican el desarrollo de nuevas competencias, ¿no? Entonces, a veces esto se vuelve muy tangible cuando
en un salón donde estamos debatiendo con las personas cultura y transformación digital, y yo pregunto, me contestan, son robots o es automatización de procesos, y cuando yo les pregunto qué competencias deberían ellos desarrollar en este nuevo escenario, las personas no saben decir qué necesitan saber, conocer, que hoy en día no conocen. O sea, no ubican la brecha que tienen que cubrir, bien, para poder operar en estos nuevos modelos de negocio. Bien, muy bien. Entonces, si estamos hablando de nuevos paradigmas, el primero, el cliente al centro, y si estamos hablando de nuevos roles que requieren nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar y nuevas competencias, estamos hablando de cultura, ¿no es cierto? Acá es donde se vuelve imprescindible no solo pensar que en los procesos de transformación digital necesitamos comunicación o capacitación, sino que realmente lo que necesitamos es evolucionar nuestras culturas organizacionales. Bien, ahí siempre viene la pregunta de, ¿tengo que cambiar la cultura? Yo creo que la palabra correcta no es cambiar la cultura, porque las culturas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Las culturas son funcionales a la misión, la visión del negocio, y son funcionales a los objetivos que se tienen en un determinado momento. Y una cultura puede haber sido muy buena en un determinado momento y ya no ser funcional en el momento de transformación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, acá yo lo que planteo es, ¿qué de la cultura tiene que evolucionar? Pues probablemente van a haber aspectos que pueden permanecer y que siguen siendo buenos, ¿no? Yo digo, bueno, acá en la empresa estamos, digamos, tenemos una cultura de eficiencia, ¿no es cierto? O tenemos una cultura de orientación a resultados, y yo digo, bueno, ¿eso por qué tendría que cambiar? Pero no somos una organización innovadora o creativa, o que funciona bajo principios de agilidad, o con personas empoderadas. Entonces uno dice, esa es la parte de la cultura que tiene que evolucionar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, acá me voy a detener porque también se plantea un pequeño debate que en realidad plantea como dos alternativas de acompañamiento en los procesos de transformación digital como si fueran disyuntivas. O hago una cosa o hago la otra, y si hago una ya no necesito la otra, que tiene que ver con desarrollar un proyecto o proceso de gestión del cambio que acompañe la transformación digital y versus, este falso versus un proyecto de evolución de la cultura. Entonces, voy a mencionar el primero, no me voy a detener, solo lo voy a mencionar para luego adentrarme en el tema de cultura, que es el que nos reúne hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre gestión del cambio y evolución cultural? Bien, miren, la gestión del cambio es un componente en los proyectos de transformación digital que normalmente se le encarga a la gerencia de talento. Bien, la gerencia de talento se involucra y el equipo de proyecto dice, tenemos que trabajar con el actor, el gran actor, organización, y para esto necesitamos gestión del cambio. Bien, ¿este componente es absolutamente necesario? La respuesta es sí. A muchas personas que son parte del equipo experto, yo trabajo con muchos equipos expertos, bien, me dicen en qué momento hay que hacer la gestión del cambio. Cuando ya vamos a tocar, vamos a hacer la capacitación para que la gente aprenda las nuevas soluciones, o es desde el inicio del proyecto de transformación digital. Y yo les digo, es desde el inicio. Bien, o sea, la gestión del cambio es un componente que debe estar desde el momento de la planificación del proceso de transformación digital. Bien, porque ayuda al equipo experto y también está dirigido al colectivo, al gran actor, colaboradores de la organización.
Pero el componente de gestión del cambio tiene objetivos muy precisos. Bien, muy precisos que voy a pasar a explicar ahora y que no implican una transformación cultural de fondo, ¿de acuerdo? Sino que resuelven, digamos, determinados problemas puntuales y específicos que voy a pasar a explicar, ¿bien? En principio, el componente de gestión del cambio es un componente que tiene tres grandes objetivos, que a la vez van a ser sus indicadores de éxito, ¿bien? El componente de gestión del cambio tiene que garantizar que el 100% de los impactados, miren, no estoy diciendo el 70, el 60, el 80, conozca de qué trata el proyecto. ¿Bien? Si es una sola solución, vamos a poner un SAP, un RP, ¿no? Un cambio de core, un Van Total, como querramos, ¿no? Llamarle, bien, lo importante es que la gente no conozca la tecnología, sino entienda el proyecto. O sea, ¿qué se quiere lograr? La visión, ¿bien? Bien, ¿qué va a cambiar con ese componente y qué beneficios va a traer y en qué plazo se va a hacer? Para que las personas acepten y se comprometan, necesitan conocer. O sea, esto parece, digamos, un poco obvio, ¿no? Que yo diga, nadie se compromete con lo que no conoce, pero hay que decirlo, porque cuando nosotros vamos a el actor, el gran actor, la mayoría ve una caja negra. O sea, no tenemos ni 30% ni 40% de conocimiento mínimo de qué se trata este proceso de transformación digital. ¿Bien? Entonces, la gestión del cambio, su tarea es, en primer lugar, garantizar que la información llega completa y llega en un lenguaje que todos puedan entender, no un lenguaje tecnológico, sino un lenguaje de negocio. ¿De acuerdo? Bien, por eso no hay que hablar de la solución tecnológica, hay que hablar de la visión, de lo que va a cambiar y del impacto que eso va a tener en los clientes y los beneficios que eso nos puede traer para lograr nuestros resultados. Si yo logro informar al 100%, tengo que garantizar que eso se comprenda, ¿de acuerdo? Para que esa información pueda ser procesada y entendida por las personas. Y normalmente esto va a ayudar a que la mayoría de personas acepte, ¿de acuerdo? Entiendan la necesidad. Aceptar no quiere decir que yo lo hago mío. Aceptar quiere decir que es inevitable, ¿no es cierto? Bien, bueno, tiene que ser así. Ya entiendo por qué se hace, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero la gestión del cambio tiene que ir un poquito más allá y tiene que lograr compromiso. ¿Compromiso con qué? Compromiso con el logro de los objetivos de cada fase del proyecto. Bien, entonces normalmente en los proyectos de transformación digital, primero se necesita que las personas den información para construir las soluciones, participen, validen. Bien, ¿qué compromiso quiero yo? Que no se guarden la información y la brinden. ¿Qué compromiso quiero yo? Que oportunamente validen, no digan que están muy ocupados, ¿no? Validen en serio, ¿bien? ¿Qué compromiso necesito yo? Que vayan a sus capacitaciones, no solo de cuerpo presente, sino con ganas de aprender, que vayan a los laboratorios, que participen de las pruebas. Las pruebas a veces son larguísimas, tediosas. Hay personas que apagan la máquina, se ponen a ver películas, ¿no? O sea, que realmente se involucren y crean que el proyecto va a funcionar porque han participado. ¿De acuerdo? Bien, esa es la gestión del cambio. El reto que comprendan, acepten y se comprometan con lo que implica el proyecto. Es ayudar al equipo de expertos a que lleven a buen puerto, porque el equipo de expertos no puede hacer funcionar por sí solo el proyecto de transformación. Necesita el involucramiento de la organización. Al comienzo son pocas personas y cada vez son más, hasta la salida en vivo de la solución, ¿no? Si es un Big Bang o de las
soluciones específicas si es un ecosistema que se va poniendo en marcha paulatinamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues para eso hay toda una metodología, bien, que como yo decía, la voy a mencionar brevemente porque no es tanto la materia del webinar de hoy, ¿bien? Entonces, miren, para resumirlo, acá está nuestro ecosistema y todo esto que ven ustedes acá es lo que se debe diseñar e implementar en un componente de gestión del cambio. Normalmente hay un líder de gestión del cambio dentro del equipo de expertos y hay un equipo de gestión del cambio. Este equipo construye una narrativa con el equipo, con el equipo político para poder contar en idioma de negocios el proyecto, no en idioma tecnológico, ¿bien? Tiene que tener un mapa de criticidad inicial con claridad de quiénes son aliados, personas líderes, comprometidas que nos van a ayudar a vender el proyecto, quiénes son opositores, líderes que por sus razones hoy en día no están de acuerdo con la implementación, quiénes son equipos fans y quiénes son equipos haters, ¿bien? Tiene que tener un buen diagnóstico de cuánto conoce, comprende, acepta y quiere comprometerse cada uno de estos equipos que van a ser impactados. Y con todo esto tiene que tener una estrategia que siempre debe considerar al menos 3 líneas de acción. Una línea de acción para lograr el involucramiento al 100% de los líderes de la organización. Un componente de comunicación que va a ayudar a que todo el mundo conozca, comprenda, entienda, a crear esta sensación de avance, de éxito, a construir sentido de propósito, ¿no es cierto? Y un componente de capacitación para trabajar en los sentimientos, ¿no? Ayudar a procesar los sentimientos de pérdida que se pueden generar en procesos de este tipo o desarrollar habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación que se vayan requiriendo. Muy bien, este es un componente arduo y es un componente, si un proyecto dura 6 meses, nosotros hemos estado en proyectos en el equipo de gestión del cambio que han durado 2 años, ¿no es cierto? Bien, y en cada fase del proyecto pues van surgiendo objetivos y retos distintos que van renovando la estrategia. Pero lo que quiero mencionar aquí es que esta gestión del cambio no lleva a la evolución de la cultura. Tiene el límite de los objetivos que yo he dicho. Es táctico, ¿de acuerdo? Bien, nosotros decimos que la gestión del cambio sería en una guerra como la infantería, ¿no es cierto? Va adelante preparando a la organización para que se pueda sumar, pero eso no implica que evolucione la cultura, ¿de acuerdo? Hay gente que dice, como ya estamos haciendo gestión del cambio, ya la cultura va a evolucionar. No. O sea, ya la gestión del cambio subsume el trabajar en la cultura. No. ¿De acuerdo? Bien, no es así. Y tampoco el trabajar en la evolución de la cultura reemplaza la gestión del cambio. Son tareas complementarias, son hermanas, son las dos caras de una misma moneda, si quieren, porque las dos trabajan con personas, pero tienen roles distintos. Bien, entonces, ¿qué hay que trabajar en cultura en paralelo al proceso de gestión del cambio? Bien, pues ahí está la difícil tarea de lograr que la gente desaprenda cosas y aprenda otras, que sea capaz de cambiar paradigmas y el cambio de paradigmas los lleve a poder hacer y asumir roles distintos, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar el componente de cultura? Bien, bien. Aquí, el paso número 1, ahora vamos a los cómo, ¿de acuerdo? Bien. El paso número 1 es conceptualizar la cultura que se necesita para el nuevo modelo de negocio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo definimos la cultura? Bien. Acá siempre vale la pena recordar algo que yo sé que ustedes saben, pero nunca está de más dejar de recordarlo, y es que
la cultura no son solo hábitos, ¿de acuerdo? Acá retrocedo a lo que dije al inicio, ¿no? Cuando el equipo político dice la gente se va a acostumbrar y solita va a ir cambiando sus hábitos, ¿no es cierto? En realidad el éxito en el cambio cultural no está en el cambio de hábitos, sino en el cambio de paradigmas, ¿de acuerdo? Nosotros estamos llenos de paradigmas. Los paradigmas son las formas de pensamiento dominantes en una organización que orientan la forma como las personas deciden y organizan y gestionan su trabajo, ¿de acuerdo? Si yo pienso que no puedo ir más allá de lo que ciertos procedimientos dicen, no voy a ser innovador ni creativo, ¿no? Si yo pienso que necesito determinadas autorizaciones para poder hacer las cosas, me va a costar mucho entrar en un esquema de agilidad. Bien, si digamos, en nuestra organización hay, digamos, determinadas escuelas, ¿no?, que se han ido creando de éxito, de hay que hacer las cosas así, ahí tenemos muchos paradigmas que hay que cuestionar en el nuevo modelo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estas formas de pensar y estas conductas las describimos a partir de los valores culturales, ¿no? O sea, cuando yo digo necesitamos ser empoderados, quiere decir que son formas de pensar y de hacer. Necesitamos personas ágiles, son formas de pensar y formas de hacer, o personas creativas, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, los valores, innovación, apasionados por el cliente, agilidad, colaborativos o empoderados, están describiendo esto. ¿Bien? Muy bien. Nosotros estamos aquí no en el campo de los valores universales, ¿de acuerdo? Sino estamos en el campo de lo que hoy denominamos los valores culturales, ¿sí? Antes, hace muchos años, las empresas describían su cultura a partir de valores universales, ¿no? Integridad, lealtad, la misma palabra compromiso, ¿no es cierto? Y hoy en día podemos seguir usando valores universales, pero más bien usamos valores culturales para describir esas formas de pensar y de hacer, ¿de acuerdo? Bien, para tener culturas únicas que den buen soporte a el logro de nuestros objetivos, de nuestro modelo de negocio. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya sabemos que esto es así, la cultura, las formas de pensar y de hacer hoy en día se definen a partir de lo que requiere nuestro proyecto empresarial. Aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué cambios va a operar el proyecto en el modelo de negocio que va a requerir de nuevas formas de pensar y de hacer. Entonces, el punto de partida para pensar la cultura que necesitamos, bien, no es la cultura actual. A eso es a lo que quiero referirme. Hay gente que coloca y dice, nuestra cultura actual, vamos a diagnosticarla y ver qué cosa tiene y ver qué tengo que cambiar. No. El camino para conceptualizar la cultura y hacerla evolucionar es ir a la fuente, ¿de acuerdo? Esta nueva visión de negocio, mi nuevo modelo de negocio, ¿bien? Que implica, ¿no?, estas soluciones, qué formas de pensar y de hacer requieren, ¿de acuerdo? O sea, yo defino los valores culturales que requiere esta nueva visión, este nuevo modelo al que estamos migrando. Bien, sin importarme cómo es la cultura actual, sin partir de ella, sino de la visión y del modelo. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Lo que yo tengo que lograr es que esos valores sean apropiados, sean entendidos y sean apropiados para construir una nueva identidad, ¿de acuerdo? Que recoja lo que puede prevalecer, bien, pero que permita un nuevo nosotros, ¿no es cierto? Bien, un nosotros que evolucione en el tiempo, que antes tenía más foco en ciertas formas de pensar y de hacer,
que la gente tiene que entender, ¿no? Nosotros teníamos esta identidad, estas formas de pensar y hacer, y para lograr la nueva visión tenemos que caminar a esta, que nos permitan lograr esos objetivos y por lo cual seamos reconocidos en el mercado, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, vamos a verlo gráficamente, ¿bien? Yo tengo unos ciertos atributos, formas de pensar y de hacer hoy. Y la pregunta es, ¿qué atributos, formas de pensar y hacer requiero? O sea, ¿hacia dónde tengo que evolucionar la cultura? Entonces, para ponerlo en esquema, ¿bien? Yo tengo mi cultura hoy y parto de aquí para pensar mi cultura deseada. La respuesta, como decíamos, es no. ¿Bien? El camino es así. Yo tengo mi cultura hoy y me fijo en mi visión y en los objetivos que tengo que lograr. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo que transformar la experiencia del cliente en cada uno de los canales y de acuerdo a los nuevos segmentos, escuchándolos de manera permanente. O sea, es imperativo que la gente parta del cliente, ¿de acuerdo? Necesito crear nuevos servicios y renovar el portafolio ya no anualmente, sino trimestralmente o mensualmente. Yo necesito fortalecer todos los canales de autoservicio con flexibilidad en el armado de los combos. Yo ya no creo el menú. Estamos migrando hacia un modelo de negocio donde la gente arma su menú. Si yo tengo claro la visión y los objetivos, yo tengo que pensar qué atributos culturales o valores culturales. Yo uso atributos o valores. Hay gente que le gusta llamarle atributos, hay gente que le gusta llamarle valores. ¿Qué formas de pensar y de hacer necesito para lograr estos objetivos? Bien, entonces hay atributos o valores culturales que se van a mantener y otros nuevos que van a desaparecer. Y esto es lo que yo le tengo que explicar a la gente. ¿De acuerdo? El actor, el gran actor, bien, que ve la caja negra, decíamos, número uno, tiene que comprender no la tecnología, tiene que comprender la visión, el nuevo modelo, y segundo, tiene que entender hacia dónde va a evolucionar nuestra identidad. Uno tiene que celebrar lo que es la identidad actual. Uno tiene que decir, tenemos los resultados que tenemos porque tenemos estos valores, estas formas de pensar y esta forma de ser, pero tenemos que evolucionar porque la visión y el proyecto nos demandan estos nuevos que hoy en día no tenemos, ¿no? Yo estaba haciendo el ejercicio con una universidad con la que estamos trabajando, que bueno, tiene una cultura muy interesante porque tiene una muy buena mezcla entre valores humanos, universales, y valores culturales, ¿no? Por ejemplo, hay una cultura muy humanista, de mucha solidaridad, de transparencia, de lealtad, que es algo que se valora mucho en las personas, pero al mismo tiempo de orientación a resultados, de eficiencia, ¿ven? De excelencia, que tiene que permanecer. Pero como buena universidad no tiene una cultura ágil, ¿bien? O sea, las universidades han tenido modelos de negocio poco dinámicos porque durante mucho tiempo no cambiaron. Entonces, esa identidad hay que celebrarla, pero las personas tienen que entender que para el modelo digital al que evolucionan, necesitan que esa identidad camine también, evolucione, ¿de acuerdo? Sin negar el pasado, apalancándose en el mismo. ¿Bien? Muy bien. Si ya tenemos eso, bien, 3 pasos más, ¿sí? Muy importante que esos valores o atributos culturales nuevos sean aterrizados a conductas observables. La cultura se comunica por valores, pero se gestiona por conductas, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí lo que recomiendo es hacerlo segmentado y hacerlo participativo, ¿bien? Involucrar a los equipos en diseñar las conductas para esos valores
que todavía no tienen y que deben adquirir en el tiempo. A más participativo lo hagamos, la gente entiende mejor este proceso de evolución, ¿de acuerdo? Y se compromete, porque siente que está construyendo sus formas de pensar y de hacer a futuro, ¿de acuerdo? Bien, las puede explicar y sabe hacia dónde tiene que ir, ¿de acuerdo? Entiende su propia brecha, ¿de acuerdo? Bien, el paso número 3, si yo ya tengo los nuevos atributos y tengo las conductas, tengo que medir la brecha de cultura, que no es solo la brecha, que también es muy importante, de alfabetización digital, ¿de acuerdo? Que es algo que tenemos que conocer, que son las capacidades de, digamos, de uso y apropiación de herramientas digitales, ¿sí? A veces tendemos a pensar que son lo mismo, pero no. En un caso tengo que medir paradigmas y dinámicas organizacionales, y en el otro caso estoy midiendo en paralelo la cultura de uso y acercamiento de lo digital, que también tengo que incorporarlo, ¿bien? Entonces, normalmente, ¿qué cosas medimos en la brecha? Si vamos de izquierda a derecha, la comprensión del proyecto y de sus impactos, los paradigmas actuales versus los nuevos, la dinámica de gestión de los equipos, bien, si son dinámicas muy jerárquicas, ¿de acuerdo? Muy procedimentales, muy normativistas, ¿no? Que no nos permiten avanzar en agilidad, los estilos de liderazgo, bien, porque en los modelos de negocio digitales necesitamos personas con mucho mayor empowerment, bien, la confianza en el éxito del cambio y el manejo de herramientas digitales, que sería la brecha digital, y las nuevas competencias a desarrollar. Es muy importante en la brecha ver brechas transversales, pero también brechas por equipos, porque pueden no ser las mismas, ¿de acuerdo? Sobre todo porque en las organizaciones todavía existen las subculturas, ¿bien? Y finalmente, y aquí termino y atenta a sus preguntas, ya diseño el plan de cierre de brecha, ¿de acuerdo? El plan de evolución no es otra cosa que un plan de cierre de brecha, ¿bien? Acá lo tenemos resumido en un cuadrito, en este gráfico. Acá está la definición de la cultura deseada, que ya sabemos que no es un versus, la cultura actual versus la cultura deseada, no, que yo parto de mi visión y mis objetivos, que me van a decir qué atributos deben permanecer y qué atributos tengo que adoptar, que no tengo. Luego eso lo concreto en conductas de manera participativa y segmentada. Luego de eso hago mi análisis de brecha. Bien, yo acá recomiendo que sea, perdón, acá debería ser cualitativo y cuantitativo. Bien, en estos temas que he mencionado, priorizo qué valores o atributos debo trabajar transversalmente y de manera segmentada, y finalmente hago mi plan de alineamiento cultural, o plan de cierre de brecha, o plan de evolución. Yo aquí solo diría que es muy importante hacer planes específicos para líderes y planes específicos por gerencias, que como verán no se resumen solo a acciones de capacitación ni de comunicación. Todo esto, tanto la gestión del cambio como la cultura, necesitan ser medidos de manera permanente. ¿Bien? Muy bien, espero con esto haber respondido a alguna de las inquietudes que pueden tener ustedes en el tema, y entonces voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas que pudieran tener. No sé ahí si tenemos algunas preguntas ya. Hola Elena, muy interesante tu presentación. Sí, tenemos algunas preguntas ya. Entonces, la primera, ¿cómo podemos medir el cambio en la empresa? Bueno, nosotros tenemos que ver, o sea, especificar qué es lo que queremos medir. Entonces, una primera cosa que podemos medir es el conocimiento y comprensión del proyecto. Esto es muy importante.
¿De acuerdo? Bien, porque el cambio parte por el cabal conocimiento y comprensión de qué es lo que va a cambiar. Entonces yo diría que esto sería un primer tema y es muy importante garantizar que los primeros que conozcan y comprendan sean los líderes. ¿De acuerdo? Un segundo aspecto que tengo que medir, además del conocimiento y comprensión, es lo que nosotros le llamamos la favorabilidad. ¿De acuerdo? La favorabilidad significa que la gente en su mayoría esté de acuerdo con las propuestas que se van a implementar. Entonces acá yo puedo medir de manera perfecta, o sea, no hay ningún problema para medir, porque puede ser que porque no conocen, no aceptan. Pero otro tema es, yo veo que sí conocen y comprenden, pero no aceptan, ¿de acuerdo? Bien, o sea, tienen objeciones. Es muy importante conocer las objeciones, no solamente el grado de acuerdo que puedo yo tener en la implementación del cambio, sino el conocer las razones por las cuales pueden ellos estar en desacuerdo, porque pueden ser por cosas ciertas o por mitos que existen en torno a el proyecto. Lo tercero que hay que medir es la confianza, ¿de acuerdo? Porque yo puedo conocer algo, aceptar, pero no creer que se puede implementar, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente esas son las métricas que usamos en gestión del cambio. Cuando desplegamos una estrategia de gestión del cambio como un componente del proyecto de transformación digital, en cada etapa medimos las tres cosas, ¿bien? Conocimiento y comprensión, aceptación y aceptación con objeciones y confianza. ¿De acuerdo? Bien. Conforme el proyecto avanza, deberíamos mejorar en indicadores, no retroceder. Y al medir, también segmentamos para poder ver qué colectivos, digamos, ya están más involucrados, ¿no? Y con confianza y cuáles menos. Otra cosa que podemos medir es el compromiso. El compromiso lo medimos a partir del nivel de participación en las diferentes actividades que propone el proyecto de transformación. Entonces, sí hay indicadores, hay metodología y herramientas, y la idea es medir de manera permanente, ¿de acuerdo? Para poder cambiar la estrategia a partir de la medición de cómo se va evolucionando. ¿Bien? Entonces, con eso ya respondo a la pregunta. Veo que hay una segunda pregunta, ¿no? Que es cómo podemos identificar a los opositores. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Bien. Miren, hay dos tipos. Acá tenemos que considerar en la matriz de favorabilidad o de criticidad o de impactos, porque tiene diferentes nombres, qué cosa es un opositor versus qué cosa es un hater. ¿Bien? Opositores son personas que tienen mucho liderazgo y por sus razones no están de acuerdo con el proyecto. ¿Bien? O sea, el opositor no es un equipo, ¿de acuerdo? Normalmente esos son personas que tienen ascendencia por su posición jerárquica o porque son líderes naturales. ¿Bien? ¿Cómo identificamos quiénes son opositores? En un primer momento se hace un primer workshop con el equipo de proyecto, el equipo experto y el equipo político. Ellos normalmente suponen quiénes van a ser opositores. También es importante identificar equipos haters. Equipos haters van a ser equipos resistentes. ¿Por qué? Porque los va a impactar fuertemente el cambio. Y al impactarlo, pueden no ser favorables porque no lo conocen o porque piensan que pierden. Y en algunos casos porque realmente pierden. Pueden perder poder, prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en procesos de transformación de modelos comerciales donde se les quitaba cuotas de poder al equipo comercial. Entonces, lógicamente, ellos no estaban de acuerdo. ¿Bien? Porque la solución tecnológica iba a implicar quitarles información que manejaban de manera personal, ¿no? Y ingresarla
al sistema, ¿de acuerdo? Bien, pero no basta con identificar, suponer con este equipo experto y el equipo político. Necesitamos hacer el diagnóstico. En el diagnóstico, ahí yo recomiendo diagnóstico cualitativo para identificar opositores. Hay que hacer entrevistas. En las entrevistas, con la técnica de la entrevista, las personas te dicen que conocen del proyecto, qué les gusta y qué no les gusta, si creen que el proyecto va a ser exitoso o no y por qué, y si creen que el proyecto va a ser beneficioso para quién o para quiénes. Al hacer la entrevista, ya tú identificas si la persona nunca te va a decir, yo me opongo porque es políticamente incorrecto, y además porque en general a los latinoamericanos no nos gusta necesariamente decir las cosas así. Bueno, de repente, depende un poquito de la cultura de los países, pero en general no está bien decir yo me opongo, ¿no? Ya, entonces, pero sí al hacer la entrevista tú te das cuenta si la persona es favorable o no y cuán alto es su nivel de objeción, de incredulidad o de desconfianza, ¿de acuerdo? Y con los equipos a través de focus group, ¿no? En los focus group igual se hace un análisis del proyecto y tú te das cuenta si el equipo conoce, si el equipo tiene objeciones, si el equipo confía, ¿de acuerdo? Si el equipo está indiferente o incrédulo. Entonces, yo puedo partir de una primera mirada, pero necesariamente tengo que hacer mi diagnóstico, ¿bien? Luego también, al responder a la primera pregunta, ahí yo estoy midiendo el grado de conocimiento, favorabilidad, eso me permite también de manera cuantitativa ver qué equipos están más favorables y cuáles menos, ¿de acuerdo? Y tengo que actuar en razón de eso. Es una estrategia de gestión del cambio, es una estrategia totalmente dinámica. Mido, cambio la estrategia, mido, cambio la estrategia. Yo tengo que tratar de lograr en el menor tiempo posible reducir el número de opositores o de haters. En los proyectos de transformación digital que hemos venido manejando, normalmente en los proyectos entramos, en la entrada tenemos 70% opositores y haters y solo 30% de 30% de favorabilidad. Inclusive hay menos, hay proyectos en los que hemos estado 90-10, 80-20, o sea, lo normal es empezar con mucha oposición por desconocimiento, ¿de acuerdo? Y poco a poco vamos ganando en favorabilidad, o sea que hay que medirlo todo el tiempo, ¿bien? Bien. Veo una tercera pregunta que dice, ¿quiénes deben ser parte del equipo de gestión del cambio? Bien, el equipo de gestión del cambio es un equipo que está dentro del equipo experto, del equipo de transformación digital. Tiene un asiento, ¿bien? Hay un líder de gestión del cambio que muchas veces es alguien de talento, del área de talento. A veces el mismo gerente de talento es el que está ahí o alguien que tiene una cierta jerarquía. Pero una sola persona no puede hacer gestión del cambio, ¿de acuerdo? Necesita crear un equipo, ¿de acuerdo? En ese equipo yo recomiendo que haya, digamos, dos tipos de perfiles, comunicadores y psicólogos, ¿bien? O sea, o personas que trabajan bien los temas de dinámica organizacional, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener que hacer acciones y también personas que sepan trabajar en temas de formación, porque recuerden ustedes que la estrategia tiene acciones de comunicación, acciones, digamos, formativas y acciones de impacto en la dinámica organizacional, ¿bien? Entonces, bueno, no sé si con eso ahí ya respondo un poquito la inquietud, pero debe ser parte del equipo a cargo del equipo experto, digamos, que va a desarrollar desde el inicio. Lo que nosotros vemos es que muchas veces el proyecto ya arrancó, el equipo experto ya arrancó y al final, o sea, ya cuando están en la etapa, ya pasaron la etapa de planificación y están en
La etapa de construcción, ahí recién activan gestión del cambio. Bien, veo aquí otra pregunta. ¿Cuál es el error común que cometen los equipos al realizar la transformación digital? Bueno, yo diría no pensar en las personas, o sea, digamos, centrarse mucho en la solución tecnológica y no prever que esto, o sea, que cualquier transformación digital parte por las personas como factor crítico de éxito, ¿bien? Porque finalmente quien va a usar esa tecnología o va a hacer realidad el nuevo modelo de negocio somos las personas, ¿no? Entonces, creo que el peor error es estas cosas que yo decía, ¿no? Pensar, con un buen lanzamiento ya convencimos a la gente, como si las personas fuéramos fáciles de convencer, ¿no? O las personas se van a habituar. Bueno, yo he visto, es más, mañana tengo un taller con un equipo que ha comprado una extraordinaria solución tecnológica y no la usan, ¿no? Bien, entonces uno dice, el problema no es la tecnología se compra, ¿de acuerdo? Se desarrolla, pero necesitamos trabajar con la gente, la cultura. Ese sería para mí el principal error. Bien, bien. Había otra pregunta. ¿Todo este cambio de cultura cuánto tiempo toma? Bueno, esta es una pregunta muy difícil porque la cultura demora, ¿no?, en evolucionar, pero yo creo que el arco de 6 meses y un año digamos, es algo que se puede trabajar muy bien si nos concentramos en 1 o 2 valores, ¿de acuerdo? Normalmente los proyectos de transformación digital requieren 3 o 4 nuevos atributos culturales. Si la organización, digamos, es una organización más moderna, va a tomar mucho más tiempo si es una organización que es muy jerárquica, muy normativista. Ahí es mucho más duro, ¿no? Porque hay más cosas de fondo, digamos, sobre todo los líderes, ¿no? Que hay que transformar. Entonces, en realidad, yo diría que hay que concentrarse en el valor más crítico y en ese trabajar durante un año. Si nosotros logramos trabajar en la apropiación de formas de pensar y hacer relacionadas a un valor en un año, sí podríamos ya empezar a ver cambios, ¿de acuerdo? En la cultura. Bien, Ángela, muy difícil tu pregunta, pero bueno, es siempre la pregunta del millón, creo, ¿no? Los tiempos en cultura. Veo ahí la pregunta de Juber. ¿Es necesario que haya un área específica de gestión del cambio en la empresa para llevar a cabo los procesos de cambio? Yo creo que lo que se necesita es o sea, digamos, en mi experiencia, más que haya un área de gestión del cambio, yo lo que pienso es que tiene que estar el componente de gestión del cambio, o sea, un equipo de gestión del cambio en el equipo a cargo de la transformación digital. ¿De acuerdo? Bien. Más que un equipo en la estructura, porque el equipo de gestión del cambio es un equipo ágil. Bien, que esté insertado dentro de un equipo que tiene que llevar a cabo el proceso para que vaya siguiendo la dinámica de este equipo. O sea, mi respuesta sería no dentro de la estructura, sí dentro del equipo experto. Bien. Bien. Yolanda, me preguntas el concepto de desaprender, ¿qué tan fácil para aplicar cuando los cambios son muy drásticos? Y si en algún momento frente a resistencias debe haber cambios en el talento humano. Bueno, en realidad la tarea en cultura es lograr que la gente desaprenda cosas y aprenda otras, ¿bien? Yo creo que el camino es, digamos, que hay que seguir es el
creer firmemente en esos nuevos paradigmas. O sea, yo creo que las personas tienen que entender por qué ciertas formas de pensar que eran válidas en un momento ya no lo son y que tenemos que adoptar nuevas formas de pensar que nos lleven a nuevas formas de hacer. A mí siempre me preguntan si todo el mundo se compromete, acepta y se compromete con el cambio, y lo cierto es que no, ¿no? Siempre hay un 20% que se mantiene resistente. Entonces, ese 20% no puede estar en posiciones críticas. Ustedes saben muy bien que en las organizaciones se identifican lo que son los puestos críticos, ¿no es cierto? De fuerte impacto en el negocio, bien, con dificultad de conseguirlos en el mercado. Ahí es donde necesitamos que todo el mundo esté comprometido. Y si no, sí hay que hacer cambios, ¿de acuerdo? Bien. Las otras personas, pues ese 20% que se queda, digamos, poco a poco ahí sí, digamos, se irá adaptando o su cuenta terminará yéndose, ¿de acuerdo? O lo reemplazaremos. Pero la gran pregunta es las posiciones críticas. ¿Qué pasa si un gerente es opositor? A ver, un gerente es opositor. O sea, tú necesitas a tu equipo gerencial 100% alineado. Entonces, esa persona tiene que entender que no puede estar en el equipo. O sea, tú no puedes tener a un gerente en contra del proyecto de transformación, ¿no? Eso sí no funciona. Bien. Claudia, muchas gracias, que me alegro que te haya gustado la presentación. Bueno, comentaba que en términos de disciplinas en el equipo, yo diría que personas con mucha experiencia en comunicación, bien, y también, digamos, las personas normalmente, bueno, ahí puede haber un poco de todo, psicólogos, administradores, ingenieros, pero en todo caso personas que tengan experiencia en lo que es desarrollo organizacional, ¿de acuerdo? Bien, porque vamos a trabajar e impactar en las dinámicas organizacionales. Bien, eso lo diría yo como perfiles para el equipo de gestión del cambio multidisciplinario, ¿no? Yuber, me preguntas cómo hacer que, no sé, creo que ahí hay una palabra que me falta, si me ayudas, que las áreas no vean como una amenaza la gestión del cambio. No sé si son las áreas. Son las áreas. Las áreas, perfecto. Que las áreas no vean como una amenaza. En principio, cuando un proyecto de transformación inicia, la mayoría lo ve como amenaza. O sea, cuando nosotros arrancamos un proceso de gestión del cambio, sabemos que muchísima gente no va a estar de acuerdo. Y esto es normal, porque las personas son resistentes al cambio porque no ven que en estos momentos sea oportuno, porque no le ven beneficio, porque les da flojera, por diferentes razones, ¿no? Entonces, eso no debería preocuparnos. Lo que tenemos que preocuparnos es de entender por qué lo ven como amenaza. Si es por desconocimiento, hay que trabajar en comunicación. Si es porque conocen y no le ven beneficio, hay que lograr que la gente empiece a explorar para que encuentre los beneficios. O sea, el problema no es que lo vean como amenaza, el problema es que no sepamos por qué y no tengamos mapeado quiénes, ¿de acuerdo? Para poder establecer una buena estrategia. ¿Bien? ¿Cuál es la recomendación para que los intereses políticos no afecten la estrategia de transformación digital? Ahí creo que me falta un poquito de contexto para Claudia, para, no sé si son intereses políticos internos o de fuera. Yo lo digo además porque en la realidad del Perú todo puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que todo proyecto de transformación está sujeto a intereses, y hay intereses dentro del equipo político, de una organización, ¿no? Lo importante, lo más importante, o lo primero que tendríamos que ver es
diría yo, es que el equipo gerencial esté 100% alineado. Y créanme, en muchos proyectos, de la boca para afuera, hay gerentes que dicen que sí están de acuerdo y luego no están. Bien, y entonces ahí nuestra primera tarea sería alinear. O sea, parar todo y decir un ratito, primero acá tiene que haber alineamiento. Y eso hay que hablarlo con el gerente general. No sé si ahí con eso he respondido, Claudia Marcela, la pregunta. Bien. Mónica, ¿qué manejo dar a los opositores y a los haters? Acuérdense ustedes que los opositores son personas, ¿bien? Son personas. Entonces tiene que haber un trato individual. Un opositor es alguien que por sus razones no está de acuerdo. Entonces lo equivocado sería meter a los opositores en una bolsa e ignorarlos. No. Cuando yo tengo identificado a los opositores, que son personas con alto liderazgo, muy influyentes, yo tengo que tener reuniones uno a uno. Ahí nosotros lo que recomendamos son reuniones de counseling para trabajar sobre sus objeciones, tratar de levantarlas y volverlos aliados, ¿de acuerdo? En el caso de los haters, que es normal que haya muchos equipos haters, depende de lo que hayamos encontrado en el diagnóstico. En algunos casos es falta de información, pues hay que trabajar con ellos para que conozcan y comprendan. En otros casos, ellos no ven beneficios, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar con ellos es que exploren, conozcan, descubran los beneficios que van a tener. Esto normalmente pues se trabaja con sesiones prácticas, con laboratorios, con mucha participación, ¿bien? Y entonces poco a poco se van desmontando estas incredulidades que pueden tener los haters, ¿no? Eso no funciona, ¿bien? O sea, que prueben, experimentar, participar, co-crear, trabajar con ellos es esencial, ¿bien? Bien, bueno, es conveniente comunicar la realidad del impacto de la transformación digital cuando ello trae a futuros recortes de recursos humanos, eliminación de secciones y de áreas. En general, yo siempre creo que uno tiene que comunicar con transparencia, porque vivimos en un mundo donde lo que prima es la desconfianza. Si yo no digo cosas, igual la gente las va a averiguar. Es mucho peor. Yo creo que si hay colectivos que van a verse afectados con salidas, más bien la estrategia y gestión del cambio tiene que trabajar con ellos para hacer una desvinculación positiva, ¿de acuerdo? Que hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día en esta línea, pero nunca recomendaría no decir la verdad, todo lo contrario, ¿bien? A ver, Cristian, buenos días. ¿Cómo establecer la implementación de la transformación digital en un negocio informal o tradicional? Dado que existen gran cantidad de este tipo de economías y hay muchos que no logran evolucionar por pensamientos erróneos de asociación, de que la transformación digital tiene que ver con la tecnología. Bueno, en realidad, la implementación de la transformación digital es una decisión política. O sea, yo lo que creo que hay que trabajar ahí con los decisores, ¿no? O sea, si no hay un convencimiento de la alta dirección, de los dueños, de que esto se requiere, no hay forma, ¿no es cierto? Bien, o sea, ellos tienen que saber y estar convencidos del beneficio que esto trae. Y ya luego se trabaja aguas abajo toda la estrategia, ¿no? Pero ahí, no sé, supongo que gremialmente o a través de programas de formación para negocios de este tipo, ¿no? Pero bueno, o sea, en realidad esto empieza con que el líder, ¿no?, de la organización esté convencido de que lo requiere. Bien. Muchas gracias, Yolanda. Y bueno, a ver, creo que iríamos a una pregunta más, ¿no? Bien.
que ya nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Bien, ¿cómo se debería organizar, María, ¿no? Pregunta, un equipo de gestión del cambio. ¿Qué roles o perfiles deberían estar? Bueno, ya he comentado un poquito los roles o perfiles. Tiene que haber un muy buen equipo de comunicación que trabaje toda la estrategia comunicacional. Tiene que haber alguien, digamos, que sea el interlocutor con el equipo experto y con el equipo político para presentar las estrategias. Tiene que haber un buen equipo de medición, me estaba olvidando mencionarlo, porque todo el tiempo mides. Una estrategia de gestión del cambio se mide en todas las actividades. Bien, y también tiene que haber un perfil para las tareas de formación, ¿no? Tanto de líderes como de colaboradores, ¿no? Que puede ser personas con experiencia en coaching o personas con experiencia en capacitación, ¿no? Entrenadores, ¿bien? No hay un tamaño, depende de la dimensión de la empresa, ¿bien? Y del proyecto, ¿no? O sea, eso va a determinar si necesitas 3 personas o 5, ¿no? Tampoco deberían ser más, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de una universidad, normalmente las universidades son grandes, pero es lo mismo, ¿no? Yo diría que esos son, ¿no? Los perfiles. Bueno, yo le cedo la palabra a mis colegas del Centro Nacional de Consultoría, agradeciéndoles el interés y la participación a todas las personas que están presentes el día de hoy. Aprovecho para desearles un excelente día y un buen, ya casi fin de semana. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente estamos muy cautivados con todo este tema del cambio. Agradecemos a las personas que aún están con nosotros por estar presentes. Esperamos este espacio haya sido de todo su agrado y recuerden que cualquier pregunta o inquietud vamos a estar ahí pendientes para responderlas a través de nuestros correos. Y no me queda más que desearles un feliz día. Gracias, Elena. Gracias a todos los asistentes. Adiós, muchas gracias.